Muy buenas noches, amados hermanos. Damos gracias a Dios por estar nuevamente en nuestra reunión de clase. El día de hoy tenemos un tema muy importante, muy relevante, que esperamos que sea de gran revelación para tu vida, que sea de gran crecimiento, que sea de bendición. Y sigas tú a través de esta enseñanza, avanzando, creciendo y valorando lo que el Señor ha hecho por ti, por mí, por toda la humanidad. El tema de hoy tiene por título: Jesús pagó el precio de tu libertad en la cruz del Calvario. Toda nuestra enseñanza, mis amados, se centra en el sacrificio, en ese maravilloso sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, por ti, por mí y por toda la humanidad. Amados, la cruz del Calvario es el centro de nuestra salvación, de nuestra libertad. Es también el centro de nuestra iglesia cristiana, de nuestra vida cristiana. Gracias al sacrificio de Jesús, que tú y yo podemos estar el día de hoy aquí, libres, bendecidos, prosperados y victoriosos. Amados, Jesús tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él entregó su vida por ti y por mí, y fue por amor. El Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, nos habla de ese gran amor que emana de Dios, ese gran amor de Dios por toda su creación, por toda la humanidad. Veamos lo que nos dice este pasaje. Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos ver este mensaje de amor de nuestro Padre Celestial, en donde Él envió a su Hijo a morir clavado en una cruz, pagando por nuestros pecados. Éramos tú y yo, hermano, los que merecíamos morir en esa cruz por pecadores. Y eso es lo que dice la palabra, que merecíamos morir. Veamos el pasaje de Romanos 6:23, que nos dice: porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amado hermano, ¿qué tanto valoras el sacrificio que Jesús hizo en la cruz? ¿Realmente eres agradecido por ese sacrificio que el Señor hizo? ¿O ves la muerte de Jesús como si fuera un cuento, una historia, una falacia, algo muy lejano de ti, que no te va ni te viene ni te interesa? Porque realmente lo que Jesús hizo no es cualquier cosa. Ni tú ni yo, ni nadie podríamos ofrecer nuestra vida para que otra persona reciba la salvación, para que otra persona sea libre, para favorecer a otra persona. Nadie lo haríamos. Hablamos muchas veces de la muerte de Jesús como algo así que no tiene gran relevancia, no es importante. Y solamente muchas veces cuando se acerca la Semana Santa, nos acordamos para ir de vacaciones, muchas veces hay personas religiosas que dejan de comer ciertos alimentos, guardan esos días van a la iglesia, pero pues el Señor no quiere que solamente en esos días, que le llaman Semana Santa, sino Él quiere que vivamos en santidad y que vivamos todos los días conectados con Él, agradeciéndole todos los días, haciendo su voluntad todos los días, no solamente en determinadas fechas. El sacrificio que Jesús hizo, su muerte en la cruz,
Fue algo grandioso, pero que a nuestro Señor Jesucristo le costó un precio, pagó el precio muy alto con su muerte. La muerte de cruz, amados hermanos, era algo que estaba reservado para los peores criminales, para los asesinos. La muerte de cruz era algo horroroso, terrible. Era una muerte agonizante, lenta, porque la persona que era clavada en una cruz no moría de inmediato. Estaba ahí días agonizando, tal vez pidiendo, gritando que lo mataran. Pero en vez de matarlo, aumentaban su dolor, su agonía, quebrándole los huesos, cosa que no pasó con nuestro Señor Jesucristo. Pero así morían los criminales. Esa muerte era reservada para ellos. Y nuestro Señor Jesucristo se hizo semejante a ellos al tomar nuestro lugar, siendo santo. Él se puso en nuestro lugar. Éramos tú y yo los que merecíamos morir en esa cruz, pero Él ocupó nuestro lugar. Debemos de vivir agradecidos por ese sacrificio, porque gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, gracias a eso, a los méritos que Él ganó en esa cruz, es que tú y yo podemos disfrutar y vivir libres en el nombre de Jesús, disfrutar de esa libertad. Amén, hermanos. Pero para poder recibir esos méritos, esos beneficios que el Señor ya ganó en la cruz por ti y por mí, tú y yo tenemos que reconocer primeramente que somos pecadores, arrepentirnos genuinamente de todo corazón, apartarnos de ese pecado, pedir perdón al Señor y recibirlo en nuestro corazón como Señor y Salvador de nuestra vida, invitarlo a que venga a nuestra vida. Es cuando tú y yo podemos recibir esos beneficios. Es cuando tú y yo somos sacados de la oscuridad en la que estamos y venimos a la luz verdadera de nuestro Señor Jesucristo. La muerte de cruz también era denigrante, sangrienta, dolorosa, vergonzosa. Era lenta porque la persona no moría de inmediato. Era denigrante y vergonzosa porque las personas que eran colgadas de una cruz los colgaban desnudos. Recordemos que la palabra de Dios dice que echaban suertes por las vestimentas de Jesús. Nuestro Señor murió denigrado, avergonzado, vituperado, escupido, golpeado, azotado por nosotros, por ti, por mí, por toda la humanidad. Así padeció nuestro Señor Jesucristo, sin emitir queja alguna, soportando todo por ti y por mí. Él tomó nuestro lugar. Los criminales que colgaban en un madero lo merecían porque eran peores criminales, pero nuestro Señor era santo. Él no merecía esa muerte, pero Él se hizo pecador por nosotros. Él se hizo maldición, amados hermanos, porque la muerte de cruz, mis amados hermanos, era un símbolo
de maldición. Pero de ese símbolo de maldición, Dios lo convirtió en símbolo de bendición, en símbolo de liberación, de libertad, de sanidad, en símbolo de poder de Dios, de esperanza para el criminal, para el asesino, para los pecadores, que éramos tú y yo. Amén, hermanos. Se convirtió ese símbolo de maldición en símbolo de poder de Dios, en símbolo de redención. Gracias a la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, fuimos redimidos, fuimos lavados, limpiados con la sangre preciosa de nuestro amado Señor Jesucristo. Todos hemos pecado. Dice la palabra que aquel que diga que no ha pecado es mentiroso. Todos hemos en algún momento transgredido, violentado, quebrantado las leyes de Dios, los principios que Dios ha establecido en su palabra. Desde el inicio de la humanidad, cuando solo había un mandamiento, un mandato, una ordenanza del Señor de no comer de cierto árbol. Solo eso tenían que obedecer y no pudieron hacerlo. Ahora imaginemos tú y yo que tenemos muchos principios que obedecer, los mandamientos, todo lo que la palabra nos ordena. Tenemos mucho más principios que obedecer. No podemos, si el Señor lo sabe, que en nuestra humana fuerza y debido a nuestra naturaleza pecaminosa, no podemos. Pero no nos vamos a agarrar de ahí de manera negativa y decir, bueno, pues el Señor ya sabe que no podemos. Cuando tú y yo aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, hasta ese momento, y que entregamos todos nuestros pecados, el Señor nos limpia, nos perdona, borra nuestras rebeliones, borra nuestros pecados. Pero los pecados que continuamos haciendo después de que ya el Señor nos perdonó, tenemos que irlos entregando, no quedarnos con ellos, que no se ponga el sol y tú tuviste un momento de amargura, de dolor, algún pensamiento pasó por ti, dice la palabra de Dios, que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado defensor, pero tenemos diariamente que arrepentirnos de toda transgresión de los principios de Dios, de todo pecado. Amados, cada que tú y yo pecamos, escuchemos con atención esto, porque es muy importante para todo ministro de liberación, para todos, ¿verdad? Pero sobre todo tú y yo, que como ministros de liberación, enfrentamos a los demonios en el nombre de Jesús, no en nuestra fuerza. Pero para poder ir a la batalla, ir a la liberación, tenemos que ir en santidad. Cuando tú y yo hacemos pecado, amado hermano, lo único que tú y yo hacemos es cerrar los cielos. Ponemos cielos de bronce. Y tú puedes estar orándole al Señor y sáname, libérame, y Señor, mi familia. Y el Señor no te escucha porque hay cielos de bronce que tú has puesto, tú has cerrado los cielos con la transgresión, con el pecado que tú has hecho y no te has arrepentido y has dejado ahí una dimensión espiritual abierta. Cuando pecamos, abrimos dimensiones espirituales al infierno. Quitamos la tapa del infierno, abrimos el infierno
y comienzan a subir los demonios a destruirnos. Vienen a matar, robar y a destruir. ¿A quién? ¿A ti, a mí, a nuestra familia? Les damos legalidad con el pecado. Y siendo ministros de liberación, si tenemos puertas abiertas, si le hemos dado legalidad al diablo, y así vamos a ir a orar por otras personas, a ministrar liberación, amado hermano, quiero decirte que esa es una batalla perdida, infructuosa, una pérdida de tiempo. Te va a sangrar la garganta de estarle gritando a los demonios que se vayan, y ellos van a estar bailando, gozándose y levantando. Señor, mira, levantando acá arriba la bandera. Señor, no le escuches. Señor, yo tengo legalidad. Mira todos los pecados que ha hecho y levanta la bandera. ¿Cuál es tu pecado? ¿Fornicación? ¿Mentira? ¿Traición? ¿Eres un Judas? ¿Eres un perseguidor? ¿Condenas, enjuicias a los demás? Ahí va a estar esa bandera ondeándose. El diablo va a mostrar esa deuda que tú adquieres, porque cada vez que tú haces pecado, abre las puertas del infierno para que te destruya el diablo y sus demonios. Firmas un pagaré en lo espiritual por tu deuda. En el mundo secular, cuando alguien se endeuda, pide prestado, firma un pagaré, una letra de cambio. Y si tú no pagas, viene el acreedor, ¿verdad? Y te va a, inclusive, no quitarte solo lo que le debías, sino te saca todo de tu casa. Viene con los abogados y te despoja de todo, porque te va aumentando intereses y más intereses, interés sobre interés. De igual manera, cuando firmamos un pagaré espiritual por el pecado, el diablo va anotando todo. Cada pecado que hacemos, el diablo lo anota. El diablo hay un archivo, un registro de todos nuestros pecados. Y Dios también, por supuesto. Dios lo sabe. Pero el diablo se agarra de todo eso para decir, es mío, Señor, me pertenece. Mira, tiene falta de perdón, odia a su familia, odia al hermano, envidia los dones del hermano. Es un contencioso, violador, asesino. Aquí tengo yo el registro, aquí tengo yo los archivos. Es importante que si tú ya aceptaste a Jesús como Señor de tu vida, no sigas reincidiendo en pecar deliberadamente. Repito, no hay santo, ni uno solo, no hay justo, lo dice la palabra de Dios. Pero no nos vamos a agarrar de allí para decir, bueno, si el Señor ya sabe que soy carne, que tengo naturaleza carnal y que yo puedo seguir pecando deliberadamente, pues que viva, ¿verdad? El desorden, el pecado. No, entreguemos cotidianamente, arrepentámonos de todo corazón, diariamente. Abogado tenemos con el Padre Jesucristo, el justo, nuestro abogado defensor. Cada que pecamos, adquirimos una nueva deuda. Vamos adquiriendo deuda tras deuda. Y el acreedor, que es el diablo, él nos va a cobrar. Él va a venir a robar, matar y a destruir, cobrando su derecho legal, cobrando el pecado que hemos hecho. Nos va a destruir y nos va a meter a una prisión espiritual, una prisión de cautividad, de acuerdo al pecado que hemos cometido.
es la prisión donde nos va a meter. En la antigüedad, los jueces cuando enjuiciaban a alguien, cuando lo declaraban ya culpable, ponían en la reja del reo, del preso, un documento que decía el motivo por el cual fue encarcelado. Así el diablo nos tiene en una prisión y ahí dice el motivo por el cual la persona es llevada a esa región de cautividad. Y no podemos salir de allí por muy usado que sea el ministro y por muy poderoso que es nuestro Señor. Él no te va a sacar de una prisión espiritual si hay legalidad. Si tú has firmado un pagaré y tú no te has arrepentido de ese pecado, tú vas a continuar ahí preso. No porque el Señor no tenga poder, el Señor tiene poder, pero tú tienes que arrepentirte, pedir perdón, apartarte del pecado, y es entonces que el Señor va a pelear por ti. Cuando tú hayas entregado, te hayas arrepentido, hayas renunciado a ese pecado. Ahora sí, el Señor te va a poder hacer libre porque tú le perteneces. Pero mientras tú no seas del Señor, mientras tú seas propiedad del diablo, el Señor no te va a poder sacar de allí. Porque el Señor, aunque es amor, también es justicia. Y si tú vives en la injusticia, el Señor no te va a sacar de ahí. El pecado es injusticia. El Señor es santo y Él no puede tener comunión con alguien que está en el pecado. El pecado te separa de Dios. Cuando entró el pecado al mundo, quedamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado de Adán y Eva. Y es por ello que Él en su infinita gracia y misericordia mandó a su Hijo amado. Siendo Dios, se hizo hombre para poder pagar el precio por nuestros pecados. Jesús en la cruz del Calvario anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Teníamos todos, debido al pecado, una sentencia de muerte, porque ya vimos que el pecado, la paga del pecado es muerte. Había sentencia de muerte contra ti, contra mí, toda la humanidad. Pero una vez que venimos al Señor y lo reconocemos como nuestro Salvador, como nuestro Señor, Él rompe esa acta que había contraria, esa sentencia de muerte que había en contra nuestra. Jesús la pagó por completo con su muerte en la cruz del Calvario. Él pagó por nosotros. Él ocupó nuestro lugar y pagó toda la deuda. Él anuló ese registro que había de todos nuestros pecados acumulados por años. Anuló ese registro, lo rompió, destruyó todo el archivo. Pagó por todos nuestros pecados. Veamos lo que nos dice Colosenses 2, 13 y 14. Nos da la respuesta, nos muestra claramente cómo fue ese pago, cómo anuló el Señor, cómo borró nuestras rebeliones, nuestros pecados. Y dice la palabra en Colosenses capítulo 2, verso 13 y 14. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había
contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Podemos ver a través de este pasaje que nuestro Señor Jesucristo clavó en la cruz del Calvario todas las deudas que teníamos por el pecado que habíamos hecho. Anuló ese documento que estaba en contra de nosotros. Y continúa diciendo el verso 14 que lo anuló. Dice la escritura que esos documentos que había contrarios, que eran legales para el diablo, por lo cual le dimos la legalidad a él, todos esos documentos, esos archivos que había por nuestros pecados, que estaban en esa acta, dice la palabra que el Señor, con su muerte en la cruz del Calvario, con su sangre derramada, Él borró, Él limpió, Él anuló esa acta de los decretos. Y es por ello que tú, amado hermano, y yo debemos de valorar ese sacrificio. En el nombre de Jesús, debemos de valorar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Damos gloria, honra y alabanza a nuestro Señor por ese sacrificio tan grande que Él hizo por ti, por mí y por toda la humanidad. Con su sangre preciosa, nuestro Señor Jesucristo borró todos nuestros pecados y debemos de ser agradecidos por ese favor inmerecido. Él tomó todas nuestras faltas, nuestros pecados, transgresiones y los clavó en la cruz del Calvario. Anuló esa acta de los decretos. Jesús, al tomar y clavar esa acta de los decretos en la cruz del Calvario, con esto él dijo, yo vine a dar libertad a los cautivos y apertura de cárcel a los presos. Y nos sacó de esa cárcel en donde el diablo nos tenía encerrados, cautivos. De toda cárcel de enfermedad nos libró, de toda cárcel. De acuerdo al pecado que teníamos, era nuestra cárcel. ¿Qué pecado había? Fornicación. Ahí estábamos en la cárcel de fornicación, de adulterio, de mentira, de traición, etcétera. Concluyo este mensaje de la palabra de Dios, que espero que sea de gran revelación para tu vida en Cristo Jesús. Y dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amados hermanos, cuando el diablo venga a acusarte, tú podrás decirle, como dijo Jesús antes de que lo agarraran y lo llevaran preso, el diablo nada tiene en mí. Tú y yo tenemos que vivir a cuentas con el Señor, apartados del pecado, para que cuando el diablo quiera venir, tú y yo podamos decirle,
con lo que dijo Jesús: el diablo nada tiene en mí. Tú no tienes nada en mí, diablo. Y cuando en una liberación Él te diga que no tienes autoridad, tú puedas decirle: tú no tienes nada en mí. Mi Señor te venció. En la cruz del Calvario te derrotó y te exhibió públicamente. Triunfó en esa cruz, te despojó de todo tu poder. Tú no tienes poder en mi vida porque yo soy de Jesucristo. No olvides, amado hermano, que la cruz tiene un mensaje muy hermoso y es ese gran amor que Jesús pagó, el gran amor que Él te tiene, por lo cual Él pagó en la cruz, dándote el regalo más maravilloso, que es la salvación, la redención, la vida eterna. Pero también hay un mensaje doloroso, todo lo que Él sufrió. No olvides que Él padeció y sufrió por ti, por mí, por nuestros pecados, por toda la humanidad. Valoremos ese sacrificio de amor. Valoremos todo lo que Él padeció. Estemos agradecidos. Y otro mensaje que también nos da su sacrificio en la cruz es tu valía. Muchas veces las personas se valoran de acuerdo a lo que tienen. Se devalúan diciendo: como yo no tengo un carro propio, pues no valgo nada, a mí nadie me quiere, en fin, desvalorizándose. No, amado hermano, tú vales mucho para el Señor. A los ojos del Señor tienes una gran valía. Tú vales la sangre de Jesús. Tú eres valioso para Dios. Así es que no hay principado, potestad, no hay diablo que pueda destruirnos si tú y yo estamos alineados a los principios de Dios, obedientes. Tenemos a nuestro Redentor, quien se puso en la cruz y pagó el precio por ti y por mí. Y no hay mayor poder que el de mi Señor Jesucristo. Él, en la cruz del Calvario, pisoteó al diablo, triunfó sobre él, exhibiéndolo públicamente a él y todas sus huestes espirituales de maldad. En el nombre de Jesús, damos gracias, gloria, honra y alabanza al Señor por esta palabra. Amén. Vamos a hacer una breve oración dando gracias a Dios por este momento, por esta enseñanza. Amado Dios, te damos gracias en esta hora, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, valoramos tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por ocupar nuestro lugar. Gracias, Señor, porque tú llevaste a cuestas, Señor, todas nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras rebeliones. Tú te hiciste maldición pagando un precio muy alto en la cruz del Calvario por, por todos, Señor, por toda la humanidad. No tenemos con qué pagarte, ni aún sirviéndote, Señor. No hay ningún pago que podamos hacer por tu muerte en la cruz. Es por eso que estamos infinitamente agradecidos, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes, tómanos de la mano y no nos sueltes, Señor. Nuestra naturaleza carnal, Señor, se inclina al pecado, pero tomados de tu mano, Señor, día y día vamos nosotros avanzando, creciendo, madurando en lo espiritual y fortaleciéndonos, Señor, a través de tu palabra, a través de la comunión contigo nos fortalecemos, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos que establezcas tu gobierno y tu reino en nuestra vida, en nuestra casa, hogar y familia. Y declaramos que por tu sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario, somos libres. Tú pagaste el precio por nuestra libertad y hoy venimos reclamándole al diablo esa libertad que tú ya pagaste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Te bendecimos. Declaramos ángeles a nuestro alrededor, ángeles ministradores
limpiando todo nuestro entorno, casa, hogar, familia, el área geográfica, este ministerio, azotando, decapitando y expulsando todo demonio que nos quiera hacer la guerra, amado Dios. En el nombre de Jesús, somos bienaventurados. En el nombre de Jesús, ondeamos bandera del Espíritu Santo de Dios y quemamos todo archivo que contrario, todo registro de nuestros pecados, Señor. Hoy te pedimos perdón por todos y cada uno de nuestros pecados. Padre Celestial, tú ya anulaste el acta, todos los decretos que había en contra nuestra, y hoy quemamos todos los archivos en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo, que es poder, la ponemos en medio entre Satanás y nuestra vida. La sangre de Cristo en medio entre todo siervo del diablo y nuestra casa, hogar, familia y ministerio. Alabado sea tu nombre. Recibe gloria, honra y alabanza a tu nombre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, prohibimos toda clase de venganza, revancha, desquite y contraataque, toda retaliación, y sellamos esta reunión de clase con la sangre de Cristo y ponemos candados espirituales para que ningún demonio penetre en nuestro hogar. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.